¿no? Y se vale priorizarte para poder ser una mejor mamá. ¿Alguna vez has terminado tu día y te has sentido cansada y culpable después de muchos gritos o muchos berrinches de tus hijos? ¿Qué pasaría si te digo que la clave no tiene tanto que ver con el estar castigando o gritando, sino más bien con la conexión con nuestros hijos? Hoy vamos a hablar de disciplina positiva y hoy vamos a hablar de cómo este enfoque diferente nos puede traer mucha más paz a nuestra maternidad o paternidad. Yo soy Andrea Salcedo y esto es Hablemos de Educación Infantil. Bienvenidos. Oigan, pues bienvenidos a un episodio más de Educación Infantil. Les quiero presentar a la invitada que está con nosotros el día de hoy. Les voy a presentar a Deneb Mendoza. Deneb es facilitadora de disciplina positiva y es fundadora de Tribu, una comunidad que acompaña a mamás y a papás a criar desde el vínculo y la conciencia. Tiene formación en apego, desarrollo infantil y terapia infanto-familiar sistémica con enfoque en el vínculo. Promueve una crianza firme, respetuosa y con límites claros. Su trabajo se centra en fortalecer el vínculo familiar y brindar herramientas prácticas que reduzcan la culpa y la soledad en la maternidad y en la paternidad. Deneb, bienvenida. Muchísimas gracias, Andrea, por invitarme. Yo bien contenta de estar aquí. Ay, yo también. Ahorita decíamos, siento que te conozco de hace tantos años, pero no habíamos tenido como que la oportunidad de platicar. Nunca nos habíamos visto, pero ya. Exactamente, exactamente. No, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a hablar de un tema que me encanta, que hay muchos mitos, mucho prejuicio y que quiero que la gente lo entienda realmente. Y que quién mejor que tú para explicarlo. Entonces, quiero empezar por preguntarte, ¿a qué se debe que la disciplina positiva hace este cambio de enfoque? De educar basados en la obediencia por miedo a la cooperación por convicción. O sea, este cambio de paradigma, ¿a qué se debe? Híjole, yo creo que tiene que ver mucho como con el momento social también, ¿no? En el que vamos viviendo la evolución. Porque al final nos damos cuenta que toda esta parte de los castigos, del miedo, de obediencia ciega, pues realmente no tiene como todos los frutos que desearíamos, ¿no? Es algo que te puede dar como resultados a corto plazo, pero si ya te pones a ver en otras cosas o te pones a pensar en qué habilidades le quieres dejar a tu hija o a tu hijo, pues te das cuenta que por ahí no van, ¿no? Al contrario, puedes estar como generando diferentes heridas o diferentes pues situaciones que no son tan favorecedoras para el desarrollo en general, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que viene como por ahí, desde esa parte. Y la intención, pues, de la disciplina positiva es justamente que nuestras niñas y nuestros niños tengan esas habilidades, que ellas y ellos se sientan parte de la dinámica familiar, que reconozcan que su voz vale, que la forma en la que ellas y ellos se van a estar dirigiendo en el mundo es importante, ¿no? Entonces, desde ahí parte todo, porque cambia totalmente la mirada. Ya no es lo que yo te diga porque yo te dije, porque yo soy la adulta, porque yo soy la que sé, ¿no? O sea, cambias totalmente la mirada hacia esto es lo que se necesita, no sé, en la casa, ¿no? Esto es lo que se necesita en la casa, que podemos aportar todas las personas que vivimos en la casa. Desde tú que estás chiquito hasta el adolescente y el adulto, ¿no? Entonces, tiene que ver con este cambio, pues sí, de paradigma, de pensar que las adultas no es que estemos completas y los niños y niñas incompletos, ¿no? Exacto. Sino que somos personas, todos somos personas, todas venimos aquí a aprender y de este mismo aprendizaje viene la cooperación también, ¿no? Oye, ¿y te encuentras todavía resistencia a papás que te digan, sí, ¿verdad? No soy nomás yo. O sea, porque a mí me dicen, es que Andrea, no me obedece. Entonces, la única forma en la que me obedece es castigando, amenazando y gritando. Eso del vínculo está medio que... O sea, ¿tú también ves esta resistencia? Claro, y yo hablaba hace rato con unas amigas porque justo les decía, no, es que voy a ir con Andrea, no sé qué. Y le dije, pero siento que hay mucha gente que estamos hablando de esto, sí, ¿no? Y como, ¿qué de nuevo hay para decir?
pero también hablábamos de que hay mucha gente a la que no le llega todavía la información, ¿no? Y entonces, pues vale mucho la pena seguir hablando de esto. O les llegan pedacitos. Claro, o hay mucho esta línea de decir, no es para mí, ¿no? Es que la crianza respetuosa, la disciplina positiva, no es para mí. Y no es que no sea para mí, ¿no? En realidad es que cuesta más trabajo, porque significa mirarnos a nosotras, ¿no? O sea, es como partir desde adentro, no es voy a modificar la conducta de mi hijo o de mi hija, sino qué puedo hacer yo también para impactar en eso. Diste en el clavo y en algo súper profundo, porque es lo que más nos cuesta como personas. O sea, no es yo tengo que arreglar a mi hijo aquí su mala. No, es mirarme a mí y echarme un clavado, y se requiere muchísimo valor para hacer eso, ¿no? Claro. O sea, y digo, estamos como en este proceso y vamos recorriendo un camino y luego nos vamos por otro y nos vamos por otro, porque también da miedo y duele, ¿no? Al final. Duele. Oye, pero es verdad que, o sea, sí, llevamos años hablando de esto, pero se sigue malentendiendo, o sea, se sigue malentendiendo. Por eso me gusta mucho el podcast, traer expertos para que, a ver, con calma y se los explicamos y vámonos todos entendiendo. Por lo tanto, a mí me gustaría preguntarte, a ver, ¿cuál es la diferencia entre disciplina positiva, entre permisividad y autoritarismo? Esa me encanta. Explícanos. Tipo, imagínate que estamos como en dos lados, ¿no? De un lado tenemos la parte permisiva, la parte autoritaria. Y en el centro vamos a poner como este equilibrio, ¿no? Entonces, en la parte permisiva está todo este discurso que puede estar basado en chantajes, por ejemplo, pero que tienen que ver con lo emocional. Tiene que ver con esta parte en donde no existen los límites realmente, porque estos límites vienen de esta sensación de si yo hago algo te voy a coartar, ¿no? Y entonces estos límites no son ni claros, ni son, ni existen, vamos, ¿no? Y del otro lado tenemos esta crianza más autoritaria, que es aquí se hace lo que yo digo, porque yo lo digo, porque soy la mamá. Y esto es como la parte como de los dos polos, ¿no? Y luego tenemos esta otra parte como más equilibrada, que tiene que ver con la amabilidad y la firmeza, que es de lo que habla la disciplina positiva. El tema es que muchas veces vamos como un péndulo de aquí para allá, vamos migrando desde el autoritarismo, por ejemplo, y luego nos da culpa y nos vamos a la permisividad y luego ya se nos salió del carril y ya nos vamos al autoritarismo otra vez, en vez de estar equilibrando y estar regulando entre estas dos partes, ¿no? Sí, o pasa que estás muy permisivo o empiezas muy permisivo, entonces no me hace caso, y acabas del otro lado, ¿no? Claro, o sea porque ya me manipuló, porque ya todo esto, ¿no? Oye, Deneb, ¿y qué tiene que ver? Porque en disciplina positiva se habla mucho del vínculo y a mí me gusta mucho hablar del vínculo y luego para los papás no es tan claro. ¿Qué tiene que ver el vínculo con la disciplina? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es esa? Porque pudieras entender que el vínculo es, sí, yo me vinculo con mi hijo y lo quiero y todo, pero la disciplina es otra cosa aparte. O sea, la disciplina es cuando lo regaño, cuando lo corrijo. A ver, ¿cómo se relaciona esto? Y aparte se puede confundir con la permisividad, justamente. Exacto, ¿no? O sea, porque es como, ¿cómo lo apapacho? ¿Cómo conecto? No sé qué. Y me voy de ese lado. Entonces, ¿cómo se relaciona? Haz de cuenta que es como el camino. O sea, el vínculo es esta parte en donde hemos escuchado muchísimo esta frase de primero conexión y luego corrección. Sí, ¿no? Yo la digo muchísimo. Sí. Y es tal cual, ¿no? Sí, tal cual eso. Es como ese camino que podemos hacer para poder conectar con nuestras hijas e hijos y reconocer qué es lo que les pasa. ¿Por qué tienen esa conducta? ¿Qué está pasando en su mundo interno y qué están pensando también para tener esta conducta, ¿no? Y podemos decir malas conductas, y lo pongo entre comillas, porque ¿quién dice? ¿no? Exacto. Pero a veces ni entre papá y mamá se ponen de acuerdo, claro, que si fue mala conducta no, o no. Exacto. Pero entonces tiene que ver más con esta parte de cómo me voy a comunicar con mi hijo y cómo voy a entender lo que está sucediendo con ella o con él para poder ejecutar
acerca de estos límites que yo quiero establecer, ¿no? O sea, entre más vinculados o mejor vinculados estamos con nuestros hijos, más los vamos a comprender, a entender y podemos como que ver más allá de la conducta o qué me está diciendo la conducta. Claro, ¿no? porque al final la conducta es la forma en la que van a estar comunicándose con nosotros, ¿no? Entonces, pues, si no entiendo como ese mensaje, ¿no? Que tiene como esta vía de comunicación, este vínculo, pues entonces no hay forma de yo establecer ese contacto, ¿no? Claro. Oye, Dene, ¿qué te iba a preguntar? ¿Qué nos ayuda a vincular con los hijos? Pero te la voy a cambiar. ¿Qué nos impide hoy en día? ¿Qué nos está obstaculizando este vínculo con nuestros hijos? Ay, para mí el tema de la vida en general, ¿no? O sea, es que el estrés, o sea, el estrés parental, sí. La parte de la carga mental, trabajo, prisa, no estar enfocadas en el momento como en el ahora. Y entonces es complicado, o sea, tampoco no es como, ay, no se quieren vincular con sus hijas e hijos, ¿no? O sea, es complicado. Toda la vida te lleva a separarte de eso, ¿no? Entonces, la intención, creo, para tener como un mejor vínculo es establecer como esta línea de qué es lo que quieres para tu hijo y disfrutar ese vínculo. Más allá de, el vínculo me va a servir para que mi hijo sea después presidente, no sé. No, o sea, ¿qué necesita tu hijo y tu hija ahorita? ¿Y qué necesitas tú para estar con tu hija y tu hijo? Y cada hija y cada hijo será distinto. Totalmente. Porque somos distintos, o sea, no eres la misma mamá, no es el mismo momento, cada uno tiene sus asegúnes. Y sus retos, ¿no? Claro. O sea, al final, pues digo, son personas, ¿no? O sea, no es como que, hay un manual para mi hijo de 9, ¿no? O sea, son personas y vamos conociendo a esas personas. Y yo a veces les digo, no, o sea, a veces igual te cae mal tu niña, ¿no? Y sí es cierto, porque sí, es una persona que está compartiendo contigo 24/7, ¿no? Entonces, el vínculo también tiene que ver con esto, como cómo la conoces, cómo le conoces. Ok. A ver, entonces ahora sí entremos un poquito más, como en la parte práctica. Ajá. ¿Cómo podemos ser al mismo tiempo firmes y amables? ¿Cómo le pueden hacer los papás? O sea, primero que entiendan que sí se puede ser firme y amable, ¿no? Lo que tú ahorita decías. Pero ¿cómo le podemos hacer? Y es que la firmeza y la amabilidad de repente también se confunden con qué tan bonito le hablo, ¿no? Sí. O sea, si yo voy a ser amable, entonces tengo que hablarle bonito y pedirle mi corazoncito. Por favor. Ajá. Y entonces si quiero ser firme, tengo que gritar, ¿no? Sí. O alzar la voz. Y no va por ahí tampoco, no. Para mí es más como esta firmeza tiene que ver con la constancia. Súper. Con saber que este límite que voy a establecer es un límite en el que yo creo, pero ahí viene otro tema, ¿no? Porque a veces ponemos límites porque me dijo mi abuelita que eso tenía que ser. Claro. O yo me acuerdo que mi mamá no me dejaba subir los pies en el sillón. Y ni siquiera es un límite que yo quiero, ¿no? O sea, que está como dentro de mí. Y entonces ahí es donde empieza como todo a ponerse turbio, porque al final, cuando mi hijo o mi hija me cuestionan sobre este límite, yo ya no sé qué. Claro. Y entonces ahí tambalea el asunto. Entonces eso no puede ser firmeza. ¿Qué? Firme es cuando estoy convencida de esto que está sucediendo, ¿no? Y va más allá de llamarse límites. Yo creo que tiene mucho que ver con los valores. O sea, me encantó que tocaras el tema de los valores. ¿Cómo en familia tú sugieres que hagan este tema de los límites? ¿Sugieres que hagan un reglamento, que no lo hagan, que solo sea verbal? ¿Cómo lo sugieres tú? Sí, me gusta a mí la idea de proponer como estos acuerdos. Okay, más allá de reglamentos, puede ser como acuerdos familiares. Y hay una herramienta en disciplina positiva, de hecho, porque algo que tiene la disciplina positiva son herramientas, ¿no? Sí. O sea, te dan como una caja de muchas herramientas que unas no te funcionan nunca y otras son buenísimas, ¿no? O a cada quien le funcionarán algunas u otras. Yo digo, esta es buenísima y nadie le sirve, ¿no? Y entonces, bueno, cada quien tendrá que explorar, pero la disciplina positiva tiene esta caja de herramientas. Y entonces, a lo que hace como esta herramienta que te digo que son como las reuniones familiares,
es justamente integrar a las niñas y los niños en estos acuerdos, ¿no? Oye, se necesita llegar a este objetivo, no sé, que la cocina esté limpia. ¿Qué puede hacer cada uno de estos integrantes para que la cocina esté limpia? Y entonces escucharles y que de ahí salgan todas las ideas para que exista esa cooperación, ¿no? Entonces, más allá de un reglamento de yo, mamá, papá, digo que esto, esto y esto, ¿cómo lo acordamos entre todos? Porque todos vivimos en la casa. Claro, y todos tenemos responsabilidades en casa. Exacto. Fíjate que yo les pongo mucho a los papás el ejemplo de cómo lo hacen en los colegios, ¿no? O sea, yo trabajo en preescolares, entonces pues, todos tienen las reglas del salón y todos acordamos los tratos amables. Entonces, un poco así, trasladarlo a casa. Pero ahora, ¿no habrá cosas que sí tengan que ser de regla? O sea, por ejemplo, no podemos comer chocolates en la cama, o no podemos ver tele todos los días, o no podemos comer dulces todos los días. O sea, como que ese tipo de cosas, que los papás sí tengan que decir, no, ¿saben qué? O sea, no pueden comer dulces todos los días, nomás pueden comer los fines de semana porque se les pican los dientes, no es saludable, bla, bla, bla. Claro. ¿No? ¿Cómo le haces ahí para gestionar entre el acuerdo a la regla impuesta? Ajá, porque luego ahí entra esa duda, ¿no? Entonces, ¿todo le tengo que preguntar? Ajá. Pues no va tampoco por hay todo, oye, ¿qué te parece que hoy vamos a la escuela? Pues tampoco, ¿no? Hay papás que lo hacen. Habrá situaciones en las que puedas Claro. hacer estos acuerdos, puedas dialogar, pero va a haber muchas en donde tú tienes que ser el faro. Claro. O sea, tú eres la persona responsable del cuidado de esas niñas y niños. Entonces, como responsable, tomas decisiones y lo explicas así. O sea, yo muchas veces he hablado con mi hijo sobre, porque... Bueno, paréntesis, ¿no? Mi hijo, 9 años y ya anda ahí con toda la pubertad en todo, ¿no? Ay, sí. Y entonces, o sea, mi hijo de repente, ¿pero por qué me estás obligando? Y yo, mira, pasa esto porque yo soy la adulta y yo te estoy cuidando y esto es lo que creo que es lo mejor para esta familia en este momento y así es como se va a hacer. Entonces, el chiste no es estar preguntando, sino acompañar ese proceso. Y entonces sí, va a haber frustración, va a haber enojo, va a haber portazos probablemente, pero ¿qué hago yo con toda esa dinámica, ¿no? Y entonces, ¿cómo le acompaño para pasar por todas esas emociones? Okay. ¿Y qué herramientas hay para acompañar estas emociones? Los portazos o más chiquitos los berrinches, o sea, este enojo, porque a ver, uno como papá puede poner el límite y puede tener firmeza, pero luego viene tu hijo y se enoja y qué mala onda mamá y que no sé cuál, ¿no? El portazo me encantó, ya me ven en esas, mis hijos están más pequeñitos, estoy más en la etapa de berrinches. Entonces, ¿qué herramientas podemos para acompañar eso? ¿Cómo respondemos? Para mí, lo más valioso es cómo, y es complicado, pero es no tomarlo personal. O sea, no te lo están diciendo a ti, el portazo no va para ti. Súper importante. Es la situación. O sea, lo que está pasando es que esa personita se está desbordando. Entonces, este acompañamiento, esta conexión tiene que ver desde este momento en donde no es para mí, no me está agrediendo a mí. Está enojada por esta situación y mi trabajo es acompañarle ahí y explicarle qué está pasando y dejar que esté enojado, porque a veces ese también es un tema, ¿no? O sea, el trabajo de mamá y papá no es que no crucen por incomodidades, es acompañarles en esas incomodidades. Entonces, a lo mejor sí se iba a querer comer todos los dulces de la piñata y no se los va a comer porque no le doy permiso. Pero entonces, como esa frustración que tiene, voy y le acompaño y permito que la viva. ¿Y qué herramientas tal cual? Pues eso, ser firme, o sea, ser firme en ese límite que yo estoy estableciendo y poder hablar con ellas y ellos. Y hablar con ellas y ellos como personas, porque a veces, pues no le voy a decir, ¿para qué le explico si no me va a entender, sabes? Es un niño, está chiquito. Ajá, que solo haga lo que yo le estoy diciendo y ya, ¿no? Cuando en realidad... Necesito que mi vida sea fácil. y claro que todas estas cosas pues vienen de una historia, ¿no? Por supuesto. Que ese es todo otro tema, ¿no? Que viene de toda esa historia de cómo yo me voy conectando con esa niña que fui también, ¿no? Por eso decías al inicio, es que es echarte primero un clavado a ti. Claro. Y ahora,
Por supuesto que habrá días en los que nos gane el enojo, no sé, habrá papás que pierden el control, que gritan, que pegan de repente, como decías, me gustó mucho cómo lo explicaste, que estás en un polo, luego te puedes ir al otro polo del autoritarismo, gritarle, perder el control a tu hijo, pegar. ¿Qué recomiendas que se haga en esos casos? ¿Cómo reparar eso? La verdad es que pasa más veces de las que nos gustaría aceptar, ¿no? O sea, realmente es un tema que por más herramientas que las personas podamos tener o por más trabajo personal que tengamos, pasa. Y lo importante aquí es tampoco vincularnos desde la culpa, ¿no? Porque la culpa sí nos hace detenernos para no seguir agrediendo. Pero si nos quedamos en esa culpa, tampoco avanzamos demasiado. Entonces, la intención pues sería que si ya la regué, pueda reparar el daño. Así como lo puedo reparar con personas adultas probablemente, ¿no? Ok, me analizo, reviso qué está pasando, por qué me comporté de esta forma, qué me hizo desbordarme y entonces reparo el daño con la persona agredida. No por ser niñas o niños necesitan una reparación diferente a como sería con un adulto. Entonces, hablar desde pues desde el corazón, ¿no? Desde lo que realmente te pasa, no tener miedo a decirle a nuestras hijas e hijos que también estamos aprendiendo en esto, ¿no? Que lamento haber gritado, no tendría que haber gritado y ¿cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo hacerlo diferente? Y por supuesto, estar trabajando en eso, ¿no? Porque de nada sirve que, no sé, le lleves como el peluche todos los días a la novia porque le hablaste mal, ¿no? Si todos los días le vas a hacer, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, ¿cómo vas a hacer cambios también ahí, no? Pero esta parte de la reparación es súper importante. ¿Cómo reparo lo que sucedió? Y eso se vale preguntarles incluso, ¿no? Si están chiquitos, muchas veces vale, o sea, muchísimo como este acercamiento y hablar con ellos de que eso no era necesario, yo no supe hacerlo, tal, y con eso se puede reparar. Más grandes puedes preguntarle también qué necesitas. Oye, yo me siento que hice tal y tal, ¿cómo puedes sentirte tú mejor acerca de esto? Fíjate, a mí me gusta mucho también eso en pleitos entre hermanos, ahorita me hiciste acordar, que también se vale que se pregunten entre ellos, oye, a ver, ve lo que le hiciste a tu hermano, pregúntale cómo puedes reparar ese daño. Entonces, es lo mismo que decimos, o sea, somos una familia, todos somos personas, unos tienen más años, otros menos, no somos los adultos encargados, pero también estamos aprendiendo. A mí me gusta mucho, yo trabajo la educación socioemocional, ¿no? Te digo, mis hijos están chiquitos, uno tiene 5 y otro tiene 2. Y les enseño que el enojo les puede ganar, así puede ser grande y te gana tu enojo. Y claro que yo les he dicho, a ver, me ganó mi enojo. Se hizo grande mi enojo, me puse muy roja, como el monstruo de colores, ¿no? En ellos es todo más que vean, que se imaginen. Y entonces me ganó mi enojo. Pero agregaste algo súper importante que también vale la pena decirles. La próxima vez, para que no me gane mi enojo, voy a parar y voy a respirar. Voy a ir al espacio de la calma. Un día mi hijo me dice, mamá, te presto mi espacio de la calma. Claro. O sea, que hay que decirles a ellos qué voy a hacer para no seguir cayendo en lo mismo. Sí. Eso me encantó. Ahorita me hiciste acordar de algo que teníamos mucho mi hijo y yo, que hacíamos, teníamos una palabra, ¿no? Era como la palabra clave. Y entonces cuando yo veía que él estaba como ya elevándose en esta emoción, yo decía la palabra que era Pikachu, ¿no? Entonces, Pikachu. Pero también funcionaba al revés. Ok. Y entonces cuando yo escuchaba que él me decía Pikachu, era como, ok, bueno, voy a parar y ahorita arreglamos. Porque aquí entró otro paréntesis. Muchas veces pensamos que las dinámicas familiares o los temas de conducta o todo esto con niñas y niños tienen que resolverse en ese momento. Es que si hizo tal cosa y en ese momento tengo que arreglarlo porque si no, no va a tener aprendizaje, no sé qué. Cero, porque no es necesario, si en ese momento yo estoy desbordada, si en ese momento estoy enojada, por ahí no va a entrar. Por ahí no va a entrar porque si hay estrés, no hay ese canal de conexión, ¿no? Entonces no pasa nada si yo me espero un poquito para estar más regulada para poder abordar esta situación.
Entonces, esa parte me parece también que es importante, ¿no? No tiene que ser así. Ok, y darles tiempo, ¿no? Darnos tiempo, pero también darles tiempo, porque hace un momento mencionabas algo súper importante, como que queremos que ya no estén tristes, que ya no estén enojados, que ya deja de llorar. O sea, déjalo que llore, que haga, que transite. O sea, no podemos evitarles todo, ahorita decías. Claro, es que esa incomodidad es importante y de ahí también hay aprendizaje. Claro. Y aprendizaje importantísimo. Claro. Con esto justamente quiero pasar a mi siguiente pregunta, que es de sobreprotección. O sea, un súper tema. A ver, antes de preguntarte, me gusta preguntarles esto porque estoy sondeando el terreno y sí, nada más porque estoy sondeando. A ver, te llega, tienes contacto con muchos papás, tienes esta comunidad muy linda que se llama Tribu. Ahorita nos platicarás bien como todo lo que haces, das cursos, etcétera. ¿Tú crees que hoy en día hay más papás sobreprotectores o autoritaristas? Uy, qué buena pregunta. No he hecho encuesta. Bueno, te voy a ser muy honesta. Sí vivo un poco en una burbuja. Ok. Porque justo la comunidad pues se mueve en esta misma línea, claro, ¿no? Y entonces las personas con las que comparto y con las que convivo son como en esta misma línea. Pero yo pensaría que todavía sigue habiendo mucho autoritarismo. Ok. Fíjate, y a mí me toca más ver sobreprotección. Sí. Mucho, como que papás que vivieron una infancia de castigos, ¿no? Con este miedo a la obediencia que decíamos al principio, y que ahora tienden a sobreproteger. Como este péndulo que decíamos, ¿no? Tal cual. Claro. Interesante. Bueno, yo te quería preguntar lo siguiente. ¿Qué pasa cuando mamá o papá son sobreprotectores? Cuando no hay límites, cuando no hay reglas en casa, cuando no hay estos acuerdos y cuando no hay consecuencias. O sea, quiero que nos platiques realmente qué sucede con los niños cuando no hay límites. Les estamos privando del aprendizaje, ¿no? Pero les estamos privando además de estas habilidades que les pueden servir en este momento y que les pueden servir en el futuro. El hecho de estar sobreprotegiendo, más allá de darles, pues como dejarles algo, les quita. Pueden crecer con más miedo también. O sea, uno pensaría que sería como lo contrario, ¿no? Pero en realidad pueden crecer con este miedo a que no pueden lograr las cosas, ¿no? Y entonces esta parte de la frustración, de que no sepan trabajar con la frustración, o este enfoque también en donde niñas y niños no puedan permitir como esta socialización más real, porque pues sí, yo puedo sobreprotegerlo aquí en mi casa, pero ¿qué va a pasar en la escuela o qué va a pasar en otro espacio en donde yo no esté? ¿No? Y entonces ahí pues entran en conflicto, porque en realidad es como una burbuja, pero una burbuja en donde no tienen realmente esta oportunidad de desarrollarse. O sea, afecta en su autoestima, afecta en su seguridad, sí, en esta capacidad como de automotivación. Y del otro extremo, ¿qué pasa con los niños cuando tienen papás muy autoritaristas, castigadores, humilladores? Más o menos lo mismo. Es que es bien interesante, sí. Porque al final viene mucho el miedo, no voy a poder hacer algo por mí misma, ¿no? Porque necesito a alguien acá que me esté diciendo qué tengo que hacer. Porque viene mucho del control, ¿no? La parte autoritaria viene mucho de tener el control externo. Y entonces yo no voy a poder autorregularme en diferentes situaciones, porque siempre voy a necesitar a alguien que lo haga para mí, ¿no? Que lo haga por mí, porque yo no soy capaz, ¿no? Yo no voy a poder tomar decisiones. ¿Por qué? Porque siempre va a haber alguien que me va a decir para dónde tengo que ir. Entonces, si te fijas, o sea, con ciertos matices, pero es muy parecido en ambos casos. Al final no tienen estas habilidades de vida. Les estás quitando la oportunidad de que desarrollen estas habilidades. Sí, y que sigan creciendo como con este miedo. Para mí es el miedo el que puede resumir como toda esta parte. Oye, Deneb, ¿qué es lo más bonito que te ha enseñado la disciplina positiva? Uy, muchas cosas. A ver, cuéntame. Lo más bonito.
sentir como que, bueno, en el caso, por ejemplo, con mi hijo, ¿no? Yo amo hablar de mi hijo, ¿eh? Ay, yo también hablo de mis hijos, todo el día hablo de mis hijos, es padrísimo. Como esta capacidad de cuestionarme. Me encanta y me pone en jaque todo el tiempo. Claro. Pero yo pienso que si yo no le hubiera dado como esta oportunidad, también como esta opción, o no nos hubiera dado como familia esta opción, sería complicado. O sea, no sería algo que él se sintiera tan seguro para cuestionar las cosas. Y entonces me gusta esa parte. Eso creo que es de las cosas más bonitas. Y por supuesto, como esta relación que podemos tener en donde nuestro amor no está en juego. O sea, nada de lo que él haga está, voy a dejar de amarlo, ¿no? Y esto es algo que incluso una vez hicimos un ejercicio justo en tribu con las mamás, ¿no? Yo les decía, pregúntenle a sus hijas y a sus hijos qué pueden hacer ellos para que ustedes los dejen de amar. Estuvo súper fuerte. Sí. Porque para muchos fue como, ¿cómo le voy a preguntar eso? No, qué miedo. Ajá, ¿qué me va a decir? Ajá. Y para muchas fue muy revelador también, porque entonces sabían hacia dónde tenían que seguir trabajando, ¿no? La idea sería que nada de lo que yo haga ponga en juego tu amor, ¿no? Y esa es hacia donde podríamos ir. Wow, o sea, te portes como te portes, tengas las calificaciones que tengas de la escuela, o sea, te seguiré amando. Claro. O me grites enojado, mamá, ya no te quiero. No está en juego el amor, ¿no? Y entonces, esa es una parte importante en donde el amor no está en juego y aún así yo puedo poner límites, ¿no? No están peleados poner límites y dar amor. Incluso son como complemento. Porque, ¿cómo se ve? A ver, danos un ejemplo. ¿Cómo se ve poner límites con amor, cuidando el amor? ¿Cómo se corrige? Okay. Hablarlo, tal cual. Hijo, no puedes, no sé, no vamos a ver la televisión después de las 8, ¿pero por qué? Porque no vamos a verla, porque tienes que dormir, porque pasa esto otro, y entonces necesitamos que tu cuerpo descanse y que tu mente descanse. No quiero, no sé qué. Entiendo que no quieres, pero esto es lo que se va a hacer. Entonces, te puedo acompañar a dormir a tu cuarto, puedes irte tú solo a tu cuarto, decide qué es lo que quieres hacer. Esta parte es importante. Cuando yo le doy opciones, no le doy opciones sobre lo que no quiero que haga. Claro. En serio. O quieres quedarte a ver la tele. Pues no. O sea, te voy a dar estas opciones que tienen que ver con lo que sí está permitido, ¿no? Y entonces, tu hija o hijo puede ir y dirigirse hacia esto. ¿Lo va a hacer de buena gana? No. Y este es otro de los errores que de repente, o de los mitos, o no sé cómo se puede llamar, que tenemos. Que se malentiende. Justo, como esta parte de, es que yo le dije y le di las opciones y de todas formas se enojó. Pues claro, porque no quiere hacerlo, ¿no? O sea, no va a ser que tu hijo va a decir, ay, sí tienes razón, mamá, en la noche ya no es bueno. Pues no. O sea, él quiere ver tele, claro. Va a llorar, va a dar portazo. Y entonces tú vas y acompañas. Y a veces no necesitas acompañar como ahí físicamente, ¿no? Pero porque él va a estar enojado, ¿no? A lo mejor no quiere esa interacción. Conocer esta parte del vínculo también es importante. ¿Qué es necesario para él? Puedo dejarle, yo me acuerdo, hacíamos mucho como esta parte de dejar cartitas, ¿no? Entonces dejaba una cartita y él me la regresaba tachada, ¿no? Era súper bebé cuando hacía eso. Y me la regresaba tachada y ya, ¿no? Se la mandaba con una carita feliz y me la mandaba. Y esa era la forma en la que él me decía, estoy molesto contigo. Sigo enojado. Claro, pero seguíamos teniendo este contacto, ¿no? Y entonces esa era la parte importante. Él podía decirme eso y sabía que yo iba a recibir esa emoción y podíamos seguir trabajando, ¿no? O sea, estás justo ahí ejemplificando el vínculo. Claro. Seguimos vinculados, aunque me esté regresando una carita enojada, claro. No digo tachando mi carita feliz, pero seguimos vinculándonos. Claro. Y se me hace bien bonito lo que dices, porque tú le demuestras a tu hijo, le demuestras al niño que puedes con eso. O sea, que tal vez para él es difícil tolerar este mundo del enojo y de las emociones, pero que tú como adulto puedes con eso. Claro, y aquí entramos a otro punto, porque claro, puedo con eso, pero ¿hasta dónde? ¿No? Porque entonces yo también soy persona y yo también yo también siento, oye. Claro. Y entonces necesito yo una comunidad que me acompañe.
necesito a otras personas que también me puedan acompañar y que también puedan entender este enojo que yo siento. Porque es como esta cadenita, ¿no? Y entonces voy y tengo a mis amigas, ¿no? Y tengo a mi terapeuta y porque yo también necesito. Y entonces, pues por ahí se va armando como todo este equipo, un equipo parental. Por supuesto. ¿Tú crees que todos deberíamos de tener este equipo parental? Sí, súper sí. Y es muy complicado. Sí. Eso, definitivamente. Y hay como mucho estigma también porque creemos que mamá y papá lo tienen que hacer solos. Pero se necesita una tribu. Se necesita una tribu. Fíjate que suena como muy obvio, pero para mí, en lo personal, cuando tuve a mi primer hijo, que estás en este posparto, primeriza mamá, que no sabes si es de día o de noche, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste? O sea, ¿no? Yo me acuerdo, no sé, me sentía toda, y luego están las hormonas y el sueño, que no duermes, etcétera, ¿no? Y si te llegas a sentir sola. O sea, porque a veces sientes, o al menos así era mi sentir, ahorita me recordé ese momento, que ni tu marido te entiende. O sea, es que ni él entiende porque él sí se fue a trabajar y regresó y pensó en otra cosa. Él sí se bañó. Él sí se bañó, está muy bien vestidito, peinadito, yo aquí sigo. Y no pensé en nada más que a qué horas comió, a qué horas le di, a qué horas no sé qué, tengo que tomar agua para que me salga leche. O sea, como que te metes en un loop y a veces ni de él sientes. Y justo era épocas de pandemia. Entonces no se podía. Claro. Entonces ahí sí era como que, pues mínimo, haces un Zoom, llamadita de teléfono, o sea, algo. Porque, ¿qué sugerencias le pudieras dar a las mamás para que no se sientan solas en esta maternidad? Busquen otras mamás. O sea, para mí ha sido como el mensaje. Busquen otras mamás, compartan con otras mamás, porque todas vivimos esa misma dinámica. O sea, todas nos pasó. Vivas en donde vivas, trabajes o no trabajes, en casa o en oficina o en donde sea, todas tenemos esta misma sensación, ¿no? De que es un poco un duelo de la persona que eras a la persona que te convertiste, ¿no? En la mamá de, que también eso, bueno. pero es sí, es un cambio. Y entonces buscar otras personas que estén en la misma línea, que, oye, a mí también me pasó, oye, también me vomitó, oye, también tiene este berrinche, oye, también, no soy yo sola en el mundo, ¿no? Y entonces esta parte de la comunidad a mí me parece como lo más importante y lo más interesante también, ¿no? El no necesito criar sola, no necesito pensar en cómo lo voy a hacer yo sola, ¿no? O sea, puedo preguntarle a alguien que a lo mejor ya le pasó y que me cuente qué hizo, a ver. Claro, y si le fue bien, pues lo pongo en práctica a ver si me funciona. O le cambio algo o tal, ¿no? Lo adapto a mí. Claro. Qué curioso esto que decías ahorita. Justo el otro día Joaquín, mi hijo chiquito, me decía, mamá, ¿tú te llamas mamá? Entonces le digo, no, yo soy tu mamá, pero ¿cómo me llamo? ¿Te llamas Andrea? Me dice, o sea, hasta para ellos, esa identidad tuya, y luego también me da risa porque es cuando les explicas, ¿no, chiquitos? Tu abuela es mi mamá. Se quedan así como, tú también tienes una mamá. O sea, no eres la mamá, pero es que esto en el constructo de la psique de los niños, de tú, tiene todo que ver con esto que estamos diciendo. Sí. Y a veces también el estrés, lo mencionabas, hace que nos enojemos más. ¿Cuáles serían tú los enemigos de la disciplina positiva que verías? O sea, ¿qué es lo que nos impide a veces detenernos y responder de la mejor forma, cuidar el vínculo cuando estoy corrigiendo? ¿Qué nos está jugando en nuestra contra? El cansancio. El cansancio. El estar cansada, el no tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Y para mí esto es primordial. O sea, no podemos ver más allá si no estamos cubiertas nosotras, ¿no? Y esto pasa mucho en recién paridas, ¿no? Sí. Porque pues no te acuerdas ni qué, ¿no? O sea, comí, no comí, desayuné, ¿qué desayuné? Claro, no sabemos ni qué anda. Y entonces, o sea, pues claro, conforme van creciendo las niñas y los niños también tenemos otras cosas, ¿no? De las que
que estar atendiendo. Y entonces, bueno, el cansancio es una de las cosas principales. Hay mucho como ejemplo que se habla acerca del ay, se me fue el nombre. Como de cuando vas en un avión y que traes, la mascarilla de oxígeno. Ponte tú primero. Sí, primero te la pones tú y luego se la pones a quien depende de ti y es lo mismo, ¿no? Al final es cómo voy a cuidarme yo para poder estar ahí para mi hija o mi hijo. Entonces el cansancio es una, las necesidades básicas, la parte de el no criar sola, o sea, tener como soporte, que sí se vuelve complicado de repente porque a lo mejor vivo fuera del estado, no sé qué, donde vive alguien más. Pero, por ejemplo, pues tocará tener una comunidad en la escuela, tener una nani que pueda apoyarte, como este tipo de cosas también que pueden hacer como más fácil como estos momentos, ¿no? Y poderte dedicar a ti. El estrés, la rutina, como es la rutina o la falta de rutina. Porque también eso, ¿no? Si no tengo una rutina establecida en casa, se vuelve como muy desorganizante. Y entonces eso trae estrés. Entonces, estas cosas son las que para mí tienen mucho que ver con la parte de... Oye, la prisa. Sí, claro. Sí, claro. El estar corriendo todo el tiempo. Pero por eso hace rato decía, o sea, es que es la vida. O sea, necesitamos hacer como un plan para no estar corriendo todo el tiempo. Porque sí o no, el día en el que más berrinches hay es cuando más prisa tienes. Siempre. ¿Sí? Siempre, porque o sea, parece que están como imán. Pero es porque que sí. Claro, pero tiene que ver con eso. O sea, voy con prisa y entonces no le puedo dedicar el tiempo a mi hija o a mi hijo que necesita para dar ese paso, ¿no? Para subirse a su sillita del carro, para caminar o para ponerse los tenis, ¿no? No le puedo dedicar ese tiempo porque tengo que estar corriendo. Y entonces ahí es donde entra Híjole, sí. ese tema. Oye, y a las mamás, porque muchas mamás viven un poco con culpa el hecho de me fui con mis amigas y contraté a una niñera, me fui con mi marido a cenar de viaje, pero tú ahorita hablabas del autocuidado, claro. O sea, súper importante. Entonces, a ver, y para poder usar estas herramientas de disciplina positiva que están en la cajita, yo tengo que estar tranquila, ¿no? Descansada, con mis necesidades cubiertas. ¿Qué les puedes recomendar a estas mamás que viven esta culpa de decir, no, pues yo también me fui con mis amigas y no importa, no estuve con mis hijos, o sea, un ratito? Eso, primero, voltéate a ver a ti. Porque volteándote a ver a ti es que vas a poder cubrir tus necesidades para poder cubrir la de los otros, ¿no? Entonces, si tú quieres dar y dar y dar, que esto es como mucho de la madre abnegada, ¿no? ¿Sabes? O sea, la mamá tiene que dar todo y la mamá el 10 de mayo hace el pozole y lava los trastes y tal. No, o sea, también se vale que tú recibas, ¿no? Y se vale priorizarte para poder ser una mejor mamá. Una mejor versión de ti. Y tengo una amiga que dice, yo soy mucho mejor mamá cuando me voy a trabajar porque me desocupo de esto, ¿no? Y claro, o sea, se vale que disfrutes la maternidad. No tiene por qué ser como agobiante, ¿no? Entonces, esta parte de liberarnos de esta culpa, porque gracias a que puedes mirarte a ti, es que puedes darle a tus hijas e hijos lo que realmente necesitan. Y lo que necesitan ellos, no lo que yo necesito. Claro, o lo que yo quiero. O lo que yo quiero. Claro. Híjole, qué lindo todo esto que nos compartes, Zenet. Fíjate que hay una parte en el podcast, vamos a pasar para allá, que es una sección de preguntas en Instagram. Entonces, en mi Instagram, que por cierto es Hablemos de Educación Infantil, igual que el podcast, lanzo una pregunta sobre el tema que vamos a platicar y ahí nos van escribiendo. Entonces, vamos a la sección de preguntas en Instagram para ver qué fue lo que nos preguntaron y para que les respondas. A ver, vámonos con la primera pregunta. ¿Qué dice? A ver, dice, hola, ¿dónde me recomiendas tomar una certificación de disciplina positiva? Ah, qué interesante. Ok. ¿Tú das o no? No, certificaciones no. Yo solo trabajo, o sea, yo soy facilitadora y trabajo con mamás y papás, pero si quieren ustedes trabajar con mamás y papás,
La disciplina positiva es un programa como tal, ¿no? Entonces, en la página de Positive Discipline Association, está como todos los programas o todos las nuevas formaciones que hay en línea, hay en diferentes países, y bueno, ahí pueden encontrar como cuál es la próxima que hay en México, ¿no? Y están los libros, ¿verdad? También. Sí, también. Te entregan todo el material, es parte del programa, te entregan todo el material. Son los manuales, los libros. Pueden a lo mejor primero empezar a leer los libros, como para adentrarse en el tema. Yo voy a decir algo que no va a ser como tan popular quizá. No importa. En esta parte de la disciplina positiva como programa, ¿no? Pues es muy de método, ¿sabes? Entonces, siempre, si ustedes van a estudiar disciplina positiva, adáptenlo como a sus propias formas o tropicalícenlo. Enriquezcanlo. Claro, o sea, siempre hay que como conocer más, porque si solamente damos como el programa, pues queda así como un manual, ¿no? Como un libro, y de repente se siente como frío, ¿saben? Entonces, pues sí sirve como tener estas herramientas y sirve adaptarlas a las diferentes situaciones. Entonces, esa es como mi recomendación. Me encantó. Muy buena recomendación. Muchas gracias, Deneb. Ok, vamos con otra pregunta. A ver, ¿qué más preguntaron? Dice, cuando pierdo la calma, además de disculparme, ¿qué más puedo hacer en ese momento? Bueno, un poco ya nos platicabas, pero a ver, ¿qué más dirías? Sería un poco como el reconocer en nosotros qué es lo que pasó, qué es lo que fue y cómo puedo acompañarte diferente. Hacer cambios. O sea, esa es esta parte, ¿no? Hacer cambios. Y no irnos o no motivarnos tanto como por la culpa, que bueno, se escucha fácil, ¿no? Como, ay, estoy triste, no estés triste. O sea, claro. Ojalá fuera tan sencillo, ¿verdad? Pero al final es como, a ver, sí, esto es lo que pasó y ahora, ¿cómo lo voy a reparar? ¿No? O sea, como este siguiente paso, la culpa me detuvo, que está perfecto. ¿Cómo doy este siguiente paso para reparar? ¿Qué necesita mi hija o mi hijo para esto, no? Y entonces decíamos, se vale preguntar tal cual, ¿no? Sí. Y también se vale cuestionarnos a nosotros, ¿qué necesito yo para que esto no vuelva a suceder? ¿Y qué necesito yo para que mi hija o mi hijo tenga como una experiencia diferente? Súper, súper lindo. Muchas gracias. Venga, vámonos con otra pregunta que hayan hecho acá en Instagram. Dice, tengo papis que confunden la disciplina positiva con 0 límites. Sí. ¿Es posible poner límites con esta disciplina? Sí, pues claro. La idea es justo poner estos límites. Pero lo que decía hace ratito, ¿no? O sea, los límites tienen que ir como muy marcados desde qué es lo que yo realmente creo. Porque si pongo límites porque mi abuelita dijo, porque a mí me educaron así, pero ni siquiera los entiendo, ni los siento, o estos límites yo les llamo de contentillo, ¿no? O sea, estoy de malas y entonces pongo este límite, estoy de buenas y lo quito. Porque realmente entonces no es algo en lo que yo esté creyendo, ¿no? Y los límites lo que hacen es marcar este camino. Es como estas señales que hay en la carretera, ¿no? Claro. O sea, baja la velocidad. ¿Por qué? Pues porque vas a dar una vuelta, ¿no? Y entonces anticipa la situación y anticipan el conflicto, además. Entonces, un límite bien establecido ayuda muchísimo, ¿no? Y tiene que ver con esta parte de acompañar y de guiar. Oye, qué importante esto que dices, que sí hay límites que podemos poner como por agradarle a los demás, ¿no? Uy, sí. O sea, así tendría que ser. Sí, porque no quiero que me cuestione, no quiero. ¿Y qué digo? O sea, los vamos a poner, yo los he puesto, todo el mundo los ha puesto. Somos personas. Claro, o sea, porque también estamos luchando con estas cosas y aparte en la crianza es en lo que más se mete la gente, ¿no? Sí. Tenga hijos o no tenga hijos, en la crianza es donde más se meten. Entonces, pues nunca le vamos a dar gusto, ¿no? Y el chiste es como realmente centrarnos en este vínculo o en esta relación que tengo con mi hija o mi hijo, más allá de lo que piensen las demás personas, ¿no? Más allá de lo que digan los demás. Claro. Perfecto. Deneb, ya para ir llegando al final, me gusta hacer una pregunta. Si pudieras dar un último mensaje
a todas las mamás, papás que quieren educar desde la disciplina positiva, ¿qué les dirías? Chan, chan, chan. Yo hablaría mucho de, más allá de pensar como en el futuro que le estoy dejando a mi hija o a mi hijo, en centrarnos en esta niña o este niño, esto es lo que merece. O sea, merece que lo trate con respeto, merece que lo trate con dignidad, merece que lo trate como persona. Y entonces, independientemente de lo que vaya a suceder en el futuro, de si esto sirve o no sirve, hoy se lo merece, ¿no? Y me lo merezco yo también. Entonces, esta parte es lo que yo dejaría. O sea, céntrate en el presente y disfruta a tu hija y a tu hijo en el presente, más allá de preocuparte por qué va a pasar, si va a ser un niño o niña malcriado, ¿no? O sea, enfócate en ahorita. En el aquí y en el ahora. Claro. Me encantó. Dene, ahora sí, por favor, platícanos cómo te puede encontrar la gente, cuáles son tus redes sociales y explícanos esto de tribu que tú manejas, que se me hace padrísimo cómo lo tienes. A ver, cuéntanos. Ay, a mí me encanta este concepto de la comunidad en tribu. Yo lo que tengo, bueno, es una comunidad virtual y presencial, o sea, hacemos como mixto. En la virtual es por WhatsApp, lo que hacemos son varios grupos en donde las mamás y los papás menos, pero ahí vamos, comparten, poco a poco se unen mucho más los papás, sí, ¿no? Sí, hay mucho más papás vinculados. Cada vez son más. Y presentes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la idea es que puedan compartir, que puedan conocerse, que aprendamos, ¿no? Porque me incluyo de las experiencias de las otras mamás y papás. Y bueno, yo hago como moderadora ahí para que podamos compartir, ¿no? Y lo que hago en estas comunidades es hacer actividades para que todas y todos podamos compartir en familia. Hay muchísimos lugares en donde vas y llevas a tu hija y a tu hijo, ¿no? Y ya, adiós. Entreténmelo, ¿no? Sí, y en tribu es mucho de yo voy a estar con él, yo voy a divertirme con él o con ella, ¿no? Y entonces esa es parte de este trabajo en lo que yo hago, ¿no? Es vincular familias. Y entonces esta familia ya se conoció con esta otra familia y hacen redes de apoyo. Entonces eso a mí me encanta. ¡Qué padre! Esta dinámica y tribu justo nace en eso, ¿no? En el cómo me sentía sola también y cómo aprendí conociendo a otras mamás, ¿no? O sea, en tu propia experiencia. En mi propia experiencia, sí. Ok. ¿Y en dónde, cómo encuentran tribu? ¿Cómo te contactan? En redes, en todas las redes, como @tribu.asesorías de crianza. Ok. Y en todo, en las redes. Okay. Ajá. ¿Y das asesorías? Sí, doy asesorías. Solo trabajo en virtual. Ok. Doy asesorías, voy a donde me inviten a hacer cursos, a hacer talleres. Tenemos unos cursos ahorita abiertos que están en redes. Y pues nada, ahí me pueden encontrar y podemos platicar y podemos agendar algo. Padrísimo, Dene. Pues muchas gracias por compartir. Gracias a ti por invitarme. Y a todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, compartan este episodio con quien le pueda servir. Y acuérdense de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que le llegue a más gente, para que los siguientes episodios no se te borren ni se te pierdan y sí te aparezcan en tu YouTube. Suscríbete a nuestro canal, compártelo y coméntanos, déjanos en comentarios qué te pareció y qué aprendiste el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos de Educación Infantil.